Muy buenos días. Esta es una nueva entrega de Fundamentos de Programación. Los algoritmos. Muy bien, digamos que este es uno de los pilares para programar. Los algoritmos los va a utilizar de aquí a que se mueran. Así escuchen. Muy bien, de aquí a que ustedes terminen de ser programadores, siempre los vamos a utilizar. Hay algo claro que quiero que tengan. Ustedes, para ser los mejores programadores, primero tienen que entender el negocio para poderlo sistematizar. Entiendan lo que van a hacer y ahí sí pasan a codificar. No quiero que comiencen a codificar sin entender lo que quieren hacer. ¿Pero qué son los algoritmos? Muy sencillo. El algoritmo, como tal, es simplemente una secuencia lógica o de pasos finita para cumplir un objetivo final. ¿Qué significa eso? Que yo debo hacer A más B más C igual a D. No puedo decir que D es igual a C, D o F. Si se dieron cuenta que ya en la segunda parte perdí esa secuencia, eso es los algoritmos. Son una secuencia de pasos que nosotros necesitamos cumplir para obtener un resultado final. Vamos a tenerlo claro. Supongamos que vamos a hacer unos huevos pericos. Ese es mi ejemplo clásico. Usted, para poder hacer unos huevos pericos y podérselos comer, que es su objetivo final, tiene que primero, tener los ingredientes. ¿Cuáles son sus ingredientes? La sal, si los quiere con tomate, el aceite, la estufa, el fuego, el gas, el tenedor para revolverlo, el plato, la sartén, ¿sí? Y principalmente los huevos. Entonces, esas son las precondiciones. Tenemos que tener claro el negocio. Claro, ¿cuál es nuestro negocio? Preparar unos huevos. Hacer algo comestible. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, preparar unos huevos pericos. ¿Qué necesitamos para preparar los huevos pericos? Primero, tener los ingredientes iniciales y los recursos necesarios para poderlo hacer. Acabamos de entender que sin eso nosotros no podemos cumplir nuestro objetivo. 2. Ahora, ¿qué debo hacer de primeras? ¿De una vez echar el huevo y servirlo a la mesa? No, porque no cumplimos nuestro objetivo, porque el huevo finalmente no está cocido, no está preparado como huevo perico revuelto, calientico, servido en el plato. Dense en cuenta que no nos podemos saltar los pasos. Entonces, nuestro primer paso realmente es decir, oiga, vamos a hacer nuestro huevo perico. 1. Alistamos los ingredientes. 2. Cogemos el huevo perico, lo estrellamos contra una esquinita sin romperlo. Luego lo acercamos al plato donde nosotros lo vamos a revolver. Hacemos una pequeña apertura al huevo para que caiga el contenido dentro del huevo dentro del plato. Posteriormente agregamos los ingredientes que queremos echarle: la sal, la cebolla picada, obviamente la cebolla previamente picada, el tomate previamente picado. Cogemos de una forma reiterativa, revolvemos hasta lograr una mezcla, escuchen bien eso, hasta lograr una mezcla uniforme de color amarillo. Luego de eso vamos y abrimos el gas. Después de eso cogemos la caja de fósforo, prendemos nuestro fósforo, abrimos la llave de la estufa y prendemos la estufa. Luego de eso cogemos el sartén, al sartén le echamos tantos gramos mililitros de aceite. Esperamos una secuencia de tantos minutos, segundos, depende de su receta, para que el aceite esté caliente. Luego procedemos a coger el plato que es donde tenemos los huevos revueltos y lo echamos. Dejamos que se cocine unos instantes y revolvemos hasta obtener una masa más o menos uniforme a nuestro agrado y que sea comestible. Posteriormente cogemos y lo servimos al plato. Si yo no hubiera hecho esa secuencia o me lo hubiera saltado una a la otra, obtendríamos unos huevos crudos, obtendríamos unos huevos sin sal, sin tomate, sin algo.
que no fueran revueltos. Dese cuenta que el algoritmo fue un paso a paso. Pero ¿para qué nos sirve ese paso a paso? Facilita la programación, comprensión y análisis de los procesos involucrados en cualquier lenguaje, sí, en cualquier lenguaje de programación. Des en cuenta que no hablamos de un solo lenguaje, sino de cualquiera necesitamos los algoritmos. Si no tenemos claro qué vamos a hacer y cómo va a ser el paso a paso, el computador no es capaz de hacerlo. Pero, ¿qué tiene que ser un algoritmo? Debe ser algo preciso, descrito con claridad, de manera que cada paso sea una secuencia ordenada del anterior. Si yo me salto algo, significa que no voy a cumplir mi objetivo final. Que esté definido en instrucciones claras, concisas, y que siempre esas mismas instrucciones que yo las ejecute me van a llevar a un resultado, a una solución. Y finalmente, tiene que ser finito. Imagínense un algoritmo infinito. La máquina se nunca vamos a tener una secuencia finita de pasos. Entonces, ¿a qué se refiere? A que si yo hago 20 pasos, en esos 20 pasos siempre voy a obtener mi resultado. Que de vez en cuando hablábamos de que revuelva hasta, por eso les recalqué la palabra hasta, era simplemente para decir, oiga, mire, se cumple cierta condición y esa es la única vez cuando yo lo repito. Entonces vamos a tener este ejemplo. Una empresa determina con un programa si las características de altura y radio de un tanque de forma cilíndrica para almacenamiento es mayor a 1.3 metros, que es el óptimo de los siguientes mensajes al personal. Ellos deben, 1, entender a qué se van a referir en el proceso. ¿Cuáles son? Tener claro cuál es su problema. Entonces, referirse al inicio del proceso, establecer unas entradas de información necesarias para poder solucionar nuestras precondiciones que debemos tener antes de iniciar. Plantear los procesos, condiciones y acciones a realizar con esas variables que acabamos de solicitar para poder hacer nuestra solución. Y finalmente, concretar una salida final al usuario de la información que antes procesamos. Exactamente pasó lo mismo con nuestras recetas de huevos y finalmente dijimos, mire, este es nuestro resultado final, pero necesitamos esto y esto antes. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pide? Ingrese unas variables, analice las variables y finalmente diga, ¿el tanque es apto o no es apto para el uso de los metros cúbicos según la recomendación? ¿Cómo se expresa este algoritmo? Muy sencillo. Tenemos un inicio, le solicitamos al usuario que nos regale el radio, la altura y las constantes y internamente nosotros tenemos que para calcular el volumen necesitamos pi r al cuadrado h y guardarlo en la variable de volumen que es igual a esa operación y preguntamos si el volumen es mayor a 1.3 escriba tal situación, si no escriba esta otra solución. Con esto acabamos de darnos cuenta la forma sencilla de crear un algoritmo y lo importante que va a ser para nuestra futura programación. Muchas gracias.